Ya lo había perdido casi todo, excepto el valor para mantenerse en pie. Cuando es menospreciada ante un público que la considera prescindible, decide responder con elegancia y alma. Al bailar, revela su esencia y desconcierta incluso al corazón más blindado. Y en ese silencioso intercambio de pasos y miradas, nace una conexión que ningún estatus social puede contener. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Que el sol se ponía sobre la bahía de Santander, mientras Victoria Albornoz se ajustaba el uniforme gris claro y se recogía los rizos rebeldes en un moño improvisado. A sus 25 años, ya cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a su madre enferma y de tener las cuentas al día en el pequeño apartamento de Carabanchel, barrio del sur de Madrid. Esa noche, trabajaría como camarera extra en un evento de gala de la constructora Horizonte, una de las mayores empresas del país, con sede en un hotel de lujo en Salamanca. Solo un día más, solo un pago más. Se repetía a sí misma como un mantra mientras esperaba el autobús abarrotado. Victoria no tenía la formación universitaria completa. Tuvo que abandonar la carrera de administración en el tercer semestre, cuando su padre, don Augusto, sufrió un aneurisma que lo dejó postrado durante meses antes de fallecer. Desde entonces, acumulaba trabajos temporales para pagar el tratamiento de su madre, doña Elena, que luchaba contra un grave problema cardíaco. El evento de esa noche celebraba los 30 años de la constructora Horizonte, empresa que había transformado el paisaje urbano de Madrid con rascacielos imponentes y condominios de lujo. Todos los empleados de alto nivel y clientes importantes estarían presentes, incluido el dueño y presidente, Eduardo Torres, conocido por su postura implacable en los negocios y por un temperamento explosivo que ya había protagonizado titulares en revistas de negocios. Victoria llegó con una hora de antelación. La gerente de eventos, una mujer delgada de expresión severa, distribuyó órdenes con eficiencia militar. Usted, la nueva, se quedará en el sector este, sirviendo los canapés. No hable a menos que alguien le pregunte algo. Sonría siempre y recuerde, la invisibilidad es la clave. Nadie quiere ver a quien sirve, solo lo que se sirve. El salón era un espectáculo de ostentación. Lámparas de cristal se reflejaban en las paredes espejadas, mientras una pequeña orquesta tocaba bossa nova de fondo. Los hombres vestían trajes impecables y las mujeres exhibían joyas que costarían años del salario de Victoria. Ella circulaba entre los invitados como una sombra, según las instrucciones, sirviendo copas de champán y observando un mundo al que no pertenecía. Todo iba bien hasta que Eduardo Torres entró en el salón. Alto de porte imponente, con sus 45 años muy bien conservados, canas en las sienes y un traje que sin duda había costado más que todos los muebles de la casa de Victoria juntos. El empresario caminaba como si el mundo le perteneciera, saludando selectivamente a los presentes, mientras una mujer deslumbrante de vestido rojo, que Victoria reconoció de las revistas como Débora Montemayor, su prometida y directora de marketing de la empresa, lo acompañaba del brazo. Fue entonces cuando todo se torció. Al servir una mesa cercana, Victoria tropezó ligeramente con uno de los ejecutivos, quien se giró bruscamente, derribando la bandeja con copas. El estruendo del cristal al romperse paralizó el salón por un instante. Todas las miradas se volvieron hacia ella. ¿Qué incompetencia es esta? La voz de Eduardo Torres cortó el silencio. Él se acercó, evaluando el estropicio. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Es mi primer día como freelancer, señor, respondió Victoria, intentando mantener la compostura mientras se agachaba para recoger los trozos. El primero y el último, por lo visto. Su tono era de desprecio absoluto. ¿Gente como usted cree que puede entrar en el mercado sin cualificación y ser tomada en serio? Ya se había formado un círculo alrededor, algunos invitados claramente incómodos, otros riendo discretamente. Débora, al lado de su prometido, observaba la escena con una sonrisa de superioridad. «Déjalo, querido», dijo ella, posando la mano en su brazo. «Esa gente no vale nuestro tiempo. Debe ser otra que abandonó los estudios para trabajar, creyendo que el esfuerzo sustituye la formación.
Aquellas palabras golpearon a Victoria como una bofetada. Era exactamente su historia, expuesta como una falla de carácter y no como un sacrificio. Algo dentro de ella, quizás la memoria de su padre, que siempre le había dicho que la dignidad era el último bien en perderse, la hizo levantar la cabeza. «Pido disculpas por el accidente», dijo ella levantándose y mirando a Eduardo directamente a los ojos. «Pero no acepto ser humillada de esta forma. Sí, abandoné la universidad para trabajar y cuidar de mi madre enferma. Eso no me hace menos capaz o menos digna de respeto». El salón entero contuvo la respiración. Nadie le hablaba así a Eduardo Torres. El empresario se mostró visiblemente sorprendido antes de sustituir el shock por una sonrisa irónica. «Vaya, tenemos una rebelde entre nosotros. ¿Y qué sabe hacer usted además de romper cristales caros, señorita?» Victoria Albornoz, y sé hacer muchas cosas, incluso bailar un tango mejor que cualquiera en este salón. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Victoria había aprendido a bailar con su padre, un apasionado de la cultura argentina que daba clases de tango para complementar los ingresos. Había crecido viendo a sus padres bailar en la pequeña sala de estar, transformando el espacio sencillo en un escenario de pasión contenida. Eduardo rió abiertamente y muchos lo acompañaron. «¿Tango? Eso tengo que verlo». Él se giró hacia los músicos. «Señores, ¿alguno de ustedes conoce un tango?» El pianista asintió vacilante. «Perfecto». Eduardo se volvió hacia Victoria extendiendo la mano en un gesto teatral. «Vamos a ver ese talento entonces. Si usted realmente baila mejor que cualquiera aquí, admitiré públicamente mi error. De lo contrario, se irá de aquí sin cobrar el día trabajado». «¿Justo?» «Perfectamente justo», respondió ella, la adrenalina reemplazando el miedo. «Eduardo, esto es ridículo», Débora intervino, visiblemente irritada. «¿De verdad vas a bailar con una camarera?» «Voy a enseñar una lección sobre humildad», respondió él, sin desviar la mirada de Victoria. «Y quién sabe», la sonrisa sarcástica se ensanchó. «Si me impresiona tanto, hasta me caso con ella». La audiencia estalló en carcajadas. Victoria sintió que le ardía el rostro, pero no retrocedió. Entregó el delantal a una colega atónita y caminó hacia el centro del salón. Eduardo hizo un gesto a los músicos y las primeras notas de Por una cabeza llenaron el ambiente. El empresario la tiró con fuerza innecesaria, intentando intimidarla, pero Victoria había crecido viendo a su padre transformar movimientos en poesía. Cerró los ojos por un breve instante, recordándolo. «El tango no se baila con los pies, hija, sino con el alma». Cuando abrió los ojos de nuevo, algo había cambiado. Su cuerpo respondió instintivamente a la música y ella se entregó completamente. Cada paso era preciso, cada giro cargado de intensidad. La sala a su alrededor desapareció. Existían solo ella, la música, y el hombre que, sorprendido, comenzó a seguir sus movimientos. Eduardo Torres era un bailarín competente, fruto de clases caras y eventos sociales, pero ahora percibía que estaba ante algo diferente. La mujer en sus brazos no solo ejecutaba pasos, ella contaba una historia a través de ellos, una historia de lucha, de dolor y de una dignidad que resistía cualquier humillación. La multitud, antes burlona, ahora observaba en silencio reverente. Cuando la música alcanzó su clímax, Victoria ejecutó una serie de movimientos que combinaban técnica impecable y emoción cruda. El cuerpo del empresario respondió casi involuntariamente, como si algo más allá de la razón lo guiara. En los segundos finales, cuando la música disminuía, sus miradas se encontraron, no más como jefe y empleada o rico y pobre, sino como dos seres humanos conectados por algo inexplicable. Cuando la última nota sonó, permanecieron inmóviles por un instante, la respiración acelerada, un calor extraño entre ellos. El salón estalló en aplausos espontáneos. Eduardo, desconcertado, se apartó y se ajustó la corbata, intentando recuperar la compostura. Victoria hizo una leve reverencia al público y se volvió hacia él, esperando. «Parece que le debo una disculpa», dijo él finalmente, la voz menos firme de lo habitual. «Usted realmente sabe bailar». Los aplausos aumentaron. Débora, furiosa, abandonó el salón a pasos firmes. «Gracias»,
respondió Victoria simplemente, girándose para salir. «Espere». La voz de él la detuvo. «¿Dónde aprendió a bailar así?» «Con mi padre. Él me enseñó que el arte no pertenece solo a los ricos, señor Torres, así como la dignidad». Algo en su mirada le incomodaba profundamente. No era sumisión ni rabia, sino una certeza tranquila de su propio valor. Eduardo nunca había conocido eso en alguien que teóricamente nada poseía. Su padre debe ser un hombre notable. Lo era. Él falleció hace 2 años. Un silencio incómodo se instaló. La multitud ya había vuelto a sus conversaciones, aunque muchos aún lanzaban miradas curiosas en dirección a ellos. Mencionó a su madre enferma. ¿Cuál es su problema? Victoria dudó. ¿Por qué le importaría a él? Insuficiencia cardíaca. Está en la lista de espera para una cirugía por la Seguridad Social desde hace 8 meses. Eduardo asintió pensativo. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su americana y se la entregó a ella. «Venga a mi oficina mañana, a las 9. Traiga los documentos médicos de su madre. Pagaré el tratamiento de ella en una clínica particular». Victoria abrió los ojos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué?» «Porque hice una promesa ante testigos», respondió él con una media sonrisa. Y Eduardo Torres siempre cumple sus promesas, por más absurdas que sean. Ella entendió la referencia a la broma sobre el matrimonio. Claro que no era serio, pero ayudar a su madre ya sería un milagro. «Gracias, señor Torres. Eduardo», él la corrigió para su propia sorpresa. «Y hay una cosa más. Necesito una asistente personal en la oficina. Alguien con espíritu». «No tengo la formación completa», recordó ella aún aturdida. «Usted tiene algo más raro, coraje». Él se encogió de hombros. «Además, puede terminar la universidad mientras trabaja. Pagamos buenos salarios y tenemos horarios flexibles para empleados que estudian». En aquel momento, la vida de Victoria cambió completamente. Lo que había comenzado como otra noche de humillación en un empleo temporal se transformó en la puerta hacia un nuevo futuro. Ella no sabía que aquel baile había despertado algo adormecido en el corazón del empresario, ni que los próximos meses serían una coreografía mucho más compleja que cualquier tango. Al salir del hotel, horas después, con la tarjeta de Eduardo Torres en el bolsillo y una promesa que parecía irreal, Victoria miró al cielo estrellado sobre la playa de Salamanca. «Padre», susurró, «creo que tenías razón. La dignidad es algo que nadie puede quitarnos». Lo que ella no sabía es que, en su ático de Chamartín, Eduardo permanecía despierto, repasando mentalmente cada movimiento de aquel baile, cada expresión en el rostro de la joven que lo había desafiado. Por primera vez en muchos años, algo había penetrado la armadura que había construido alrededor de sí mismo, y eso le asustaba más que cualquier crisis en los negocios. Ninguno de los dos imaginaba que aquel tango improbable sería solo el primer paso de un baile mucho más largo e intenso. Un baile que los llevaría por caminos inesperados, entre el poder y la simplicidad, entre el orgullo y la redención. Un baile que, como todo buen tango, nacería del conflicto para florecer en pasión. El edificio de la constructora Horizonte era un monumento de vidrio y acero que se alzaba imponente en el centro de Madrid, simbolizando el poder y la influencia del imperio construido por Eduardo Torres. Victoria llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vistiendo lo mejor que su guardarropa permitía. Un pantalón de vestir azul marino, blusa blanca y un blazer sencillo, comprado en liquidación hacía 3 temporadas. El contraste entre ella y las ejecutivas de tacón alto y bolsos de marca que cruzaban el vestíbulo era evidente. ¿Puedo ayudarla? La recepcionista la examinó de arriba a abajo con una mirada que mezclaba curiosidad y desdén. «Tengo una reunión con el señor Eduardo Torres». La mujer levantó las cejas, claramente dudando. ¿Su nombre? «Victoria Albornoz». Tras una breve verificación en el sistema, la recepcionista pareció sorprendida. «Ah, sí, 18º piso. Su presencia es esperada». Victoria respiró hondo al entrar en el ascensor panorámico que subía rápidamente mientras exhibía la ciudad haciéndose más pequeña allá abajo. Llevaba una carpeta con todos los documentos médicos de doña Elena y una ansiedad que casi la asfixiaba.
¿Sería posible que un hombre como Eduardo realmente ayudara a su madre? ¿Y el empleo? ¿Sería real o solo una forma cruel de prolongar la humillación? Al llegar al último piso fue recibida por una mujer de unos 50 años, de postura elegante y mirada analítica. «Señorita Albornoz, soy Regina Castro, secretaria ejecutiva del señor Torres. Él la espera, pero debo advertirle que hoy está de mal humor». La reunión del consejo no salió bien. Antes de que Victoria pudiera responder, una puerta se abrió al fondo y Eduardo emergió, hablando por teléfono en tono cortante. Vestía un traje grafito impecablemente cortado y parecía aún más imponente en su propio territorio. Al verla hizo un gesto indicando que entrara en su oficina. «Necesito colgar. Resuelva esto antes de que termine el día». Finalizó la llamada y se giró hacia Victoria. «Puntual. Buen comienzo». La oficina era impresionante. Una vista panorámica de la bahía de Santander, muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo en las paredes. Una fotografía en blanco y negro llamó la atención de Victoria. Mostraba a un hombre mayor al lado de un joven Eduardo, ambos frente a una construcción inacabada. «Mi padre», explicó él notando su mirada. «Fundó la empresa con un pequeño préstamo y mucho trabajo duro. Falleció hace 10 años dejándome todo a mí. Lo siento», respondió ella sinceramente, reconociendo en él por un breve instante el mismo dolor que ella llevaba. Eduardo asintió y cambió de tema abruptamente. «¿Trajo los documentos de su madre?» Victoria entregó la carpeta que él examinó con cuidado, anotando información. «La remitiré al doctor Mauricio Bustamante. Es el mejor cardiólogo de Madrid. Él asumirá el caso inmediatamente». «No sé cómo agradecerle», dijo Victoria, la voz embargada. «No agradezca. Considere parte de su paquete de contratación». Él deslizó un contrato sobre la mesa. «Asistente personal. Salario inicial de 8.000 euros. Vale de comida. Plan de salud premium que cubrirá a su madre. Y flexibilidad para concluir sus estudios. A cambio, espero disponibilidad casi total, discreción absoluta y principalmente esa misma valentía que demostró ayer». Victoria examinó el contrato, atónita. Aquel salario era casi 4 veces lo que ganaba en sus trabajos combinados. ¿Por qué yo? Existen cientos de profesionales cualificados que darían todo por esta posición. Eduardo la estudió por un momento antes de responder. «Porque ayer usted me mostró algo raro. Todos en este edificio me dicen sí, incluso cuando deberían decir no. Usted me enfrentó. Y eso tiene valor». Él hizo una pausa. «Además, necesito a alguien que entienda a la gente común. Nuestros próximos proyectos incluyen viviendas populares y nadie aquí realmente comprende a ese público». Había lógica en el argumento, pero Victoria sentía que había más en aquella oferta que pragmatismo empresarial. «¿Y cuándo empiezo?» «Ahora». Eduardo sonrió por primera vez. «Regina le mostrará su mesa y le explicará sus funciones. Usted responde directamente a mí, lo que significa que muchos aquí van a resentir su presencia. Prepárese». Él no exageraba. En las semanas siguientes, Victoria enfrentó miradas desconfiadas, comentarios maliciosos susurrados por los pasillos y sabotajes sutiles. La bailarina de tango, la llamaban a sus espaldas, con insinuaciones sobre cómo realmente había conseguido el empleo. Juana Vidal, la directora financiera, fue especialmente cruel. «Eduardo siempre tuvo debilidad por proyectos de caridad», comentó cierta vez, lo suficientemente alto para que Victoria la oyera. «Pero normalmente él solo dona dinero, no trae a los necesitados dentro de la empresa». El propio Eduardo no facilitaba las cosas, exigía perfección, criticaba duramente cualquier error y frecuentemente ponía a prueba los límites de la resistencia de ella con tareas aparentemente imposibles. Victoria trabajaba hasta tarde, estudiaba procedimientos corporativos durante las madrugadas y rápidamente aprendió a navegar en el complejo ecosistema de poder de la empresa. Su primera victoria llegó cuando Eduardo pidió un informe completo sobre un terreno en la zona norte para el día siguiente, algo que normalmente llevaría una semana. En lugar de solo compilar datos, Victoria pasó la noche investigando y visitó el lugar al amanecer, conversando con los vecinos y fotografiando el entorno.
¿Cómo consiguió esto? Eduardo preguntó genuinamente sorprendido al ver un informe que incluía no solo números, sino perspectivas humanas sobre el impacto del proyecto. Crecí en lugares como aquel. Sé que los datos no cuentan la historia completa. Ella dudó antes de añadir, si me permite sugerir, el proyecto original no funcionará allí. La gente necesita espacios comunitarios, no solo apartamentos apilados. Para su sorpresa, Eduardo escuchó. Más que eso, la invitó a la reunión con los arquitectos, donde sus sugerencias fueron incorporadas al proyecto. Fue el inicio de una transformación sutil. Con el tiempo, Victoria dejó de ser solo una asistente para convertirse en una consejera no oficial, especialmente en proyectos sociales. Al tercer mes, doña Elena fue operada con éxito por el doctor Bustamante. Eduardo sorprendió a Victoria al aparecer en el hospital con flores, conversando largamente con su madre mientras ella estaba en recuperación. Su hija es una fuerza de la naturaleza, comentó él a la señora, que sonrió. Igual que su padre, Augusto siempre decía que nuestra Victoria tenía fuego en el corazón. Él tenía razón, Eduardo respondió, con una mirada que Victoria no pudo descifrar. Mientras su posición en la empresa se solidificaba, algo más complejo comenzaba a surgir entre ellos. No era solo respeto profesional, sino una conexión que se manifestaba en pequeños momentos, un café traído exactamente como a él le gustaba sin que tuviera que pedirlo. La manera en que él comenzó a solicitar específicamente la presencia de ella en reuniones importantes. La forma en que ambos frecuentemente eran los últimos en salir de la oficina, compartiendo ocasionalmente conversaciones que iban mucho más allá del trabajo. Mi padre construyó todo esto prácticamente solo, contó Eduardo cierta noche, mientras observaban las luces de la ciudad desde la terraza de la oficina. Cuando él se fue, prometí que transformaría su legado en algo más grande. Pero a veces me pregunto si lo que construí es solo más alto, no necesariamente mejor. ¿Qué diría él sobre los nuevos proyectos de vivienda social? Probablemente que estoy tirando el dinero. Eduardo rió sin humor. Él era un hombre práctico. Los negocios son los negocios, solía decir. ¿Y usted? Yo. Él se detuvo como si la pregunta lo tomara por sorpresa. Creo que estoy aprendiendo que existe valor más allá del retorno financiero inmediato. El momento fue interrumpido por la llegada inesperada de Débora Montemayor. Impecablemente vestida y maquillada incluso a esa hora de la noche, ella entró sin llamar, deteniéndose al verlos juntos. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa fría. Estábamos discutiendo el proyecto La Ribera Esperanza. Eduardo respondió, su postura cambiando inmediatamente. Claro que sí. Débora se acercó, extendiendo la mano a Victoria con falsa cordialidad. Por fin nos conocemos formalmente, señorita Albornoz. He oído mucho sobre usted. El placer es mío, señora Montemayor. Victoria respondió con educación profesional. Si me disculpan, ya me iba. Oh, no tiene que irse por mi culpa. La sonrisa de Débora no alcanzaba sus ojos. Después de todo, Eduardo parece depender tanto de usted últimamente. El consejo entero comenta cómo él ya no toma decisiones sin su inspiración. La insinuación era clara. Victoria sintió que le ardía el rostro, pero mantuvo la compostura. Tengo mucho orgullo de contribuir al éxito de la empresa, pero las decisiones son siempre del señor Torres. Buenas noches. Al salir oyó la voz de Débora bajar a un tono áspero. Francamente, Eduardo, ¿una bailarina de tango que apenas terminó la secundaria? ¿Qué estará pensando la gente? Victoria no oyó la respuesta de él, pero al día siguiente notó un cambio. Eduardo estaba más formal, manteniendo distancia. Durante semanas, limitó sus interacciones a lo estrictamente profesional. El mensaje era claro. Se había cruzado una línea. Las fronteras necesitaban ser restablecidas. La situación empeoró cuando, durante una importante presentación para inversores, Victoria identificó un error grave en los números presentados por Juana Vidal. Dudó, pero sabiendo que el error podría costar millones, discretamente le pasó una nota a Eduardo. Señor Torres, los cálculos de la proyección de retorno son incorrectos. La tasa considerada no incluyó la variación cambiaria del último trimestre.
Eduardo leyó la nota. Analizó rápidamente los datos e interrumpió la presentación. Juana, necesitamos revisar estos números. La proyección no considera la variación cambiaria. La directora financiera palideció, verificó las hojas de cálculo y, visiblemente avergonzada, reconoció el error. La reunión fue brevemente suspendida mientras ella corregía los datos. En el intermedio se acercó a Victoria en el pasillo. Usted no es más que una intrusa que consiguió su lugar en la cama del jefe, siseó. Pero esto no va a durar. Gente como usted no pertenece a este mundo. Gente como yo corrige los errores de gente como usted, por lo que parece, Victoria respondió con calma. Y mi competencia no tiene nada que ver con su imaginación sucia. Juana levantó la mano como si fuera a abofetearla, pero fue interrumpida por la voz de Eduardo. ¿Algún problema, señoras? Ninguno, señor Torres, Victoria respondió sosteniendo la mirada furiosa de Juana. La directora Vidal solo me estaba agradeciendo la corrección. El incidente marcó un punto de inflexión. Después de la reunión, Eduardo la llamó a la oficina. Usted salvó a la empresa de una vergüenza inmensa hoy, él reconoció. Y sospecho que enfrentó consecuencias por ello. Nada que no pueda manejar. Él la estudió por un momento. ¿Sabe cuál es su mayor talento, Victoria? No es bailar tango, ni siquiera su inteligencia aguda. Es su capacidad de mantener la dignidad en cualquier situación. Hizo una pausa. La empresa va a realizar un evento benéfico el próximo mes. Me gustaría que usted liderara la organización. Era una promoción no declarada, una forma de legitimar su posición. En los días que siguieron, Victoria se sumergió en el nuevo proyecto con entusiasmo, coordinando equipos, negociando con proveedores y desarrollando un concepto innovador que combinaba alta gastronomía con productos de pequeños productores de las comunidades donde la constructora Horizonte actuaba. El evento se realizaría en el mismo hotel donde todo había comenzado, una coincidencia que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Mientras caminaban por el salón vacío, durante una visita técnica, Eduardo se detuvo exactamente en el lugar donde habían bailado meses antes. A veces me pregunto cómo sería si usted no hubiera roto aquellas copas. Victoria sonrió. Probablemente estaría concluyendo mi universidad despacio, acumulando trabajos temporales y teniendo pesadillas con facturas médicas. Y yo seguiría siendo exactamente el mismo hombre arrogante de siempre, sin darme cuenta de cuánto estaba perdiendo. Él dijo esto tan naturalmente que Victoria casi no registró la confesión implícita. Cuando lo hizo, sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos pudo disimular. El momento fue interrumpido por la llegada del equipo de decoración. Eduardo se apartó abruptamente, reasumiendo el papel de ejecutivo distante, pero algo había sido revelado, una vulnerabilidad que el hombre poderoso rara vez demostraba. La noche del evento benéfico, todo iba perfectamente. Victoria circulaba entre los invitados con una confianza que jamás habría imaginado poseer 6 meses antes. Vestía un elegante vestido azul petróleo, regalo de doña Elena, comprado con el primer salario que Victoria pudo ahorrar, y los cabellos rizados caían sueltos sobre los hombros. Difícilmente reconozco a la camarera asustada que conocí aquí, comentó una voz familiar detrás de ella. Victoria se giró para encontrar a Eduardo, impecable en su smoking, observándola con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo. Sigo siendo la misma persona, respondió ella, solo en circunstancias diferentes. No, no es la misma. Él dio un paso adelante bajando la voz. Usted cambió, Victoria, y lo que es más sorprendente, cambió a todos a su alrededor, incluido a mí. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por un hombre alto de sonrisa encantadora. Eduardo Torres. ¿Cuánto tiempo? Gustavo Mendoza. Eduardo saludó al recién llegado con una formalidad que contrastaba con la efusividad del otro. No sabía que estaría aquí esta noche. No me perdería por nada este evento extraordinario. Gustavo se volvió hacia Victoria, tomando su mano y besándola con un florido teatral. ¿Y quién es esta adorable dama que nunca tuve el placer de conocer? La Victoria Albornoz, coordinadora de proyectos especiales de la constructora Horizonte. Eduardo presentó, un leve endurecimiento en su postura.
Encantado. Gustavo mantuvo la mano de ella por más tiempo de lo necesario. He oído hablar de usted. La famosa bailarina de tango que conquistó el corazón. De la empresa. El doble sentido era deliberado. Quizás me conceda el honor de un baile más tarde. Victoria percibió la tensión creciente en Eduardo. Lamentablemente estoy trabajando esta noche, señor Mendoza. Por favor, llámeme Gustavo. Y siempre hay tiempo para un pequeño placer entre responsabilidades. Él sonrió entregándole una tarjeta. Soy dueño de la constructora Vanguardia. Siempre estamos buscando talentos excepcionales. Alguien con su desenvoltura sería muy valorada en nuestro equipo. Lo que Victoria no sabía es que Vanguardia era la mayor rival de Horizonte y Gustavo Mendoza, el principal competidor de Eduardo desde hacía años. Señor Mendoza, Eduardo intervino con una cortesía helada. Creo que intentar reclutar a mis empleados durante mi propio evento benéfico es de un mal gusto impresionante. Incluso para sus estándares. Solo reconociendo el talento cuando lo veo, Torres, Gustavo mantuvo la sonrisa. Algo que usted siempre hizo con excelencia, debo admitir. Se volvió hacia Victoria. Piense en mi oferta, querida. Le garantizo que sería muy estimulante. Tras la salida de Gustavo, Eduardo permaneció tenso, la mandíbula rígida. ¿Quién es él exactamente? Victoria preguntó. Un buitre oportunista que construyó su imperio robando ideas y empleados de los competidores. Eduardo la encaró con intensidad. Él le está ofreciendo un empleo solo para atacarme. ¿Y usted cree que yo aceptaría? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. Antes de que Eduardo pudiera responder, fueron nuevamente interrumpidos. Esta vez por Débora, deslumbrante en un vestido dorado que sin duda había costado una pequeña fortuna. Querido, los Montemayor acaban de llegar. Ella entrelazó su brazo en el de él, lanzándole a Victoria una mirada de triunfo. Necesitamos saludarlos. Eduardo dudó, su mirada aún fija en la de Victoria. Continuamos esta conversación después, dijo finalmente permitiendo que Débora lo condujera. Victoria los observó alejarse, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. El éxito del evento, la promoción implícita, la creciente confianza profesional. Todo parecía súbitamente vacío ante la visión de Eduardo y Débora juntos, la imagen perfecta de una pareja poderosa. Lo que ella no sabía es que, mientras circulaba por el salón al lado de su prometida, Eduardo no podía quitarle los ojos de encima, ni ignorar la creciente incomodidad con la vida que había planeado para sí mismo, una vida que, hasta la llegada de Victoria, parecía perfectamente adecuada, pero que ahora comenzaba a parecer una prisión dorada. Y en su oficina, a la mañana siguiente, encontraría sobre su mesa un sobre con el membrete de la constructora Vanguardia, conteniendo una oferta formal para Victoria, un salario 3 veces mayor, un cargo de directora y beneficios que Horizonte jamás podría igualar. Una oferta que la forzaría a elegir entre ambición profesional y un sentimiento que ambos aún temían nombrar. Victoria observaba el sobre su mesa con una mezcla de fascinación y aprensión. El papel timbrado de la constructora Vanguardia, con su logo minimalista en relieve dorado, representaba una tentación que no esperaba enfrentar. El contenido era aún más sorprendente. Una oferta para el cargo de directora de responsabilidad social, con un salario que haría a cualquier persona repensar sus elecciones de vida. Una propuesta interesante. La voz de Eduardo la sobresaltó. Él estaba parado en la puerta de su oficina, observándola con una expresión ilegible. Victoria no intentó esconder el documento. Gustavo Mendoza trabaja rápido, respondió deslizando el sobre en su dirección. Eduardo lo tomó sin abrir, sus dedos tamborileando sobre el papel por unos segundos. ¿Y usted? Trabaja rápido también. Ya tomó su decisión. Había algo extraño en su tono, una tensión contenida que Victoria rara vez presenciaba. Normalmente, Eduardo era maestro en esconder emociones durante negociaciones. Pensé que deberíamos discutir esto antes, respondió ella con calma. Después de todo, le debo mi posición actual a usted. No. Eduardo dejó caer el sobre la mesa. Usted debe su posición actual a su propio mérito. Lo que comenzó como una curiosidad de mi parte
se transformó en la mejor inversión que esta empresa haya hecho. Victoria sintió que le ardía el rostro con el elogio inesperado, pero mantuvo la compostura profesional. ¿Entonces no se opondría si yo aceptara? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Por un momento, algo similar al dolor cruzó sus ojos, rápidamente sustituido por su máscara habitual de control. Sería hipocresía de mi parte. Construí mi carrera ofreciendo mejores oportunidades para atraer talentos de los competidores. Él hizo una pausa, desviando la mirada hacia la ventana. La cuestión es, ¿qué quiere usted, Victoria? Era una pregunta cargada de significados. ¿Qué quería ella realmente? ¿El prestigio y el dinero que Vanguardia ofrecía? ¿O permanecer en Horizonte, donde había encontrado no solo crecimiento profesional, sino también, ¿qué exactamente? Una conexión inexplicable con un hombre comprometido con otra persona. Quiero marcar la diferencia, respondió finalmente. Comencé en esta empresa sirviendo copas y limpiando mesas. Ahora coordino proyectos que transforman comunidades. Eso significa mucho para mí. Eduardo volvió a encararla, una chispa de algo similar a la esperanza en su mirada. Vanguardia no tiene historial de compromiso social. Gustavo está creando ese departamento solo para competir con nosotros y para llevársela a usted. ¿Por qué importaría tanto? Las empresas pierden empleados todos los días. Era su turno de desafiarlo, de forzarlo a reconocer lo que ambos sentían crecer entre ellos en los últimos meses. Usted no es solo una empleada. Victoria. Las palabras salieron casi como una confesión renuente. Eduardo dio un paso en su dirección, pero fue interrumpido por el timbre estridente del teléfono. El momento se rompió como cristal. «Necesito contestar», dijo ella, indicando el aparato. «Es sobre el proyecto de La Mancha». Él asintió recomponiéndose. «Piense bien antes de tomar su decisión. Algunos caminos, una vez elegidos, no permiten retorno». Tras su salida, Victoria atendió la llamada mecánicamente, su mente aún procesando lo que acababa de suceder. ¿Qué estaba pidiendo realmente Eduardo? ¿Que se quedara en la empresa o en la vida de él? Los días siguientes fueron tensos. Victoria se sumergió en el trabajo, supervisando el inicio de las obras en el proyecto habitacional de La Mancha, mientras Eduardo parecía deliberadamente evitarla, comunicándose principalmente a través de correos electrónicos y mensajes. Cuando se encontraban en reuniones, mantenía una distancia profesional que contrastaba dolorosamente con la proximidad que habían desarrollado. Fue durante una de esas reuniones que Gustavo Mendoza reapareció, esta vez oficialmente invitado, para discutir una posible asociación entre las constructoras en un proyecto gubernamental. Victoria observó la dinámica entre los dos empresarios, la cordialidad superficial enmascarando una rivalidad profunda. «Debo felicitarlo». «Torres», comentó Gustavo al final del encuentro, cuando solo los tres permanecían en la sala de reuniones. «Su proyecto en La Mancha es verdaderamente innovador. Supe que fue inspirado por las ideas de la señorita Albornoz». Eduardo mantuvo la sonrisa diplomática. «Victoria tiene una perspectiva única que ha sido extremadamente valiosa para nosotros». «Me imagino que sí». La mirada de Gustavo se deslizó hacia ella. «Consideró mi propuesta, querida. El plazo vence mañana. Aún estoy evaluando, señor Mendoza». «Gustavo, por favor». Él sonrió, encantador. «Y para ayudar en su evaluación, me gustaría invitarla a cenar esta noche». «Puramente profesional, claro». Eduardo se enderezó en la silla, la tensión evidente en su postura. Lamentablemente, Victoria respondió con una sonrisa educada. «Tengo compromisos esta noche. Una visita a mi madre. La familia primero, siempre respetable». Gustavo no parecía decepcionado. «¿Qué tal mañana entonces?» «¿En el botín? ¿A las 7?» Antes de que pudiera responder, Eduardo intervino. «Mañana tenemos la presentación del proyecto La Ribera para el alcalde. Victoria es esencial en esa reunión». «Qué pena». Gustavo recogió sus documentos sin parecer convencido. «Bueno, mi oferta sigue en pie hasta el fin de semana. Piense con cariño, señorita Albornoz. Oportunidades así son raras». Tras su salida, un silencio pesado se instaló entre ellos. Victoria fue la primera en romperlo. «No hay reunión con el alcalde mañana». Eduardo la encaró desafiante. «Ahora existe. Le pediré a Regina que la agende».
Esto es abuso de poder. Es estrategia empresarial. No puedo darme el lujo de perder a una empleada clave para mi mayor competidor. ¿Es solo por eso? Victoria estaba cansada de subterfugios. ¿Por qué no podemos tener una conversación honesta, Eduardo? Algo en la manera en que ella pronunció su nombre, no el habitual señor Torres, rompió su resistencia. Él se levantó, se pasó las manos por el rostro y finalmente la encaró directamente. Porque la honestidad en este caso es peligrosa, para ambos. Más peligroso es seguir fingiendo que no está sucediendo nada. Eduardo se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de ella, bajando la voz. ¿Qué está sucediendo, Victoria? Dígamelo usted. Era un desafío directo. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, el aire entre ellos cargado de tensión. Estoy confusa. Recibo señales contradictorias. Un momento somos casi íntimos. Al otro usted se aleja como si hubiera cometido un error. ¿Y si es exactamente eso? ¿Un error? Su voz tenía una nota de amargura. Tengo una empresa que administrar, una reputación construida a lo largo de décadas, un compromiso con Débora que usted no parece particularmente feliz en cumplir. Victoria completó, sorprendiéndose con su propia osadía. La expresión de él se endureció. No presuma conocer mi vida personal. Conozco lo suficiente para ver que usted se está escondiendo detrás de convenciones. El gran Eduardo Torres, siguiendo el guión perfecto de la vida empresarial, la prometida perfecta, el matrimonio perfecto, la imagen perfecta. Pero la perfección no es lo mismo que la felicidad. ¿Y qué sabe usted sobre mi felicidad? Él replicó, la voz subiendo ligeramente. Sé que cuando bailamos, cuando realmente hablamos, cuando trabajamos juntos en algo significativo, en esos momentos usted parece vivo de una forma diferente. Las palabras golpearon a Eduardo como un golpe físico. Él se apartó, volviéndose hacia la ventana, los hombros tensos bajo el traje impecable. No es tan simple. Nunca dije que lo fuera. Victoria se levantó reuniendo valor. Quizás sea mejor que acepte la propuesta de Gustavo después de todo. La distancia puede ser lo que necesitamos para... No pudo terminar. En un movimiento rápido, Eduardo se giró y le sujetó el brazo, no con fuerza, sino con urgencia. No se vaya. Aquellas dos palabras, tan simples y al mismo tiempo tan complejas, derribaron la última barrera entre ellos. El beso que siguió no fue gentil ni calculado. Fue el resultado inevitable de meses de tensión reprimida, de miradas robadas y conversaciones que terminaban abruptamente cuando se acercaban demasiado a la verdad. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, la realidad a su alrededor parecía haber cambiado sutilmente. Una línea había sido cruzada y no había vuelta atrás. Esto lo complica todo, ella susurró. Todo ya estaba complicado. Él tocó su rostro con una delicadeza sorprendente. Desde aquel primer baile. El sonido de la puerta abriéndose los separó instantáneamente. Regina apareció sosteniendo una carpeta. Disculpe interrumpir, pero la señorita Montemayor está al teléfono. Dice que es urgente. El nombre de Débora cayó entre ellos como agua helada, trayendo de vuelta todas las complicaciones del mundo real. Gracias. Regina. Eduardo reasumió su máscara profesional con una rapidez impresionante. Diga que regreso en 5 minutos. Tras la salida de la secretaria, un silencio pesado se instaló. ¿Qué hacemos ahora? Victoria finalmente preguntó. No lo sé. Por primera vez el poderoso empresario parecía genuinamente perdido. Necesito tiempo para pensar. ¿Para organizar las cosas? Victoria asintió intentando ignorar la punzada de decepción. Entiendo. Es mejor que me vaya. Tengo mucho trabajo. Victoria, él la llamó cuando ella ya estaba en la puerta. Sobre la propuesta de Gustavo, sin... No voy a ningún lado. Ella ofreció una sonrisa triste. Al menos por ahora. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Superficialmente todo parecía normal. Reuniones, proyectos, correos electrónicos. Pero había una corriente subterránea que ambos sentían. Un reconocimiento silencioso de lo que había sucedido y de lo que aún flotaba entre ellos, sin resolver. Mientras tanto, el proyecto de La Mancha progresaba rápidamente. Victoria había insistido en incluir un centro comunitario
y una incubadora de pequeños negocios locales, transformando lo que sería solo un conjunto habitacional en un polo de desarrollo económico para la región. La prensa comenzó a noticiar la iniciativa, destacando el enfoque innovador de la constructora Horizonte. Fue durante una entrevista para un importante periódico que el desastre comenzó a gestarse. La reportera, una mujer perspicaz de mirada analítica, hizo una pregunta aparentemente inocente. Señorita Albornoz, fuentes dentro de la empresa sugieren que su ascenso meteórico de limpiadora a ejecutiva, en menos de un año, está relacionado con una implicación personal con el señor Torres. ¿Cómo responde a esas insinuaciones? Victoria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esas insinuaciones son ofensivas y falsas. Mi posición fue conquistada por mérito y trabajo duro, como lo comprueba el éxito de los proyectos que lidero. La entrevista continuó, pero el daño estaba hecho. A la mañana siguiente, una nota de columna social mencionaba el romance secreto que agita el mundo empresarial madrileño, sin nombres explícitos, pero con detalles suficientes para que cualquier persona familiarizada con la constructora Horizonte identificara a los involucrados. Eduardo convocó a Victoria a su oficina tan pronto como vio la nota. Estaba furioso, pero no con ella. Esto tiene la huella de Gustavo por todas partes. Él siempre usó la prensa para sus juegos sucios. «O Débora», Victoria sugirió vacilante. Ella ciertamente percibió algo entre nosotros. Eduardo cerró los ojos por un instante, como si la mención de su prometida fuera un recordatorio doloroso de sus responsabilidades. Independientemente de la fuente, necesitamos controlar los daños. El consejo ya me llamó exigiendo explicaciones. ¿Y qué dijo usted? La verdad, que usted es una profesional ejemplar cuya contribución a la empresa es inestimable y que cualquier insinuación de favoritismo personal es calumniosa. Pero no habló sobre nosotros. Él dudó. No hay un nosotros oficial que discutir, Victoria. Las palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Entiendo. No entiende. Eduardo se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de frustración. Mi vida no es solo mía. Represento una empresa con miles de empleados. Tengo accionistas, socios, una imagen pública construida con décadas de trabajo. Y Débora, ella añadió, incapaz de esconder la amargura. Sí, un compromiso de años que no puedo simplemente descartar por un... Él se detuvo, buscando la palabra correcta sin impulso. Victoria completó. ¿Es eso lo que fue para usted? ¿Un momento de debilidad? Sabe que no. Su voz se suavizó. Pero necesito tiempo. Hay mucho en juego. Antes de que pudieran continuar la conversación, el teléfono sonó insistentemente. Era Regina, anunciando que Débora acababa de llegar, furiosa, exigiendo hablar con Eduardo inmediatamente. Que entre, él instruyó, lanzando una mirada apologética a Victoria. Quizás sea mejor que usted salga por la puerta lateral. Fue como una bofetada. No soy un caso extraconjugal para ser escondido en los rincones, Eduardo. Si es así como me ve, entonces realmente no hay un nosotros que discutir. Ella se dirigió a la puerta principal, decidida a salir con la cabeza alta. Al abrirla, se encontró de frente con Débora, elegantemente vestida y con una expresión de furia controlada. En sus manos, la columna social destacada en rojo. Entonces es verdad, Débora dijo mirando de Victoria a Eduardo. La bailarina de tango conquistó más que un empleo. Débora, este no es lugar para... ¿Para qué? ¿Para exponer sus mentiras? Ella entró en la oficina, ignorando completamente a Victoria. Todo Madrid está hablando, Eduardo. Su preciosa reputación está en pedazos. Permítame corregir, señora Montemayor. Victoria intervino, su dignidad intacta a pesar de la humillación. No hubo nada inapropiado entre el señor Torres y yo. La noticia es sensacionalista y difamatoria. Ahórreme su actuación de santa. Débora se volvió hacia ella destilando desprecio. Vi cómo se miran. Cómo él cambió desde que usted apareció. ¿Cree que soy ciega? Eduardo intervino, su voz asumiendo el tono autoritario que usaba en crisis empresariales. Basta, Débora. Victoria, por favor, denos permiso. Esta vez ella obedeció cerrando la puerta detrás de sí, pero no antes de oír a Débora gritar, «Tiene que elegir, Eduardo, ella o todo lo que hemos construido». La semana que siguió fue una pesadilla.
La historia creció, alimentada por el silencio oficial de la constructora Horizonte. Victoria comenzó a recibir miradas y comentarios aún más hostiles en la oficina. Algunos colegas que habían comenzado a respetarla volvieron a tratarla como una intrusa oportunista. Eduardo se cerró completamente, sumergiéndose en reuniones consecutivas con el consejo y abogados. Las pocas veces en que se encontraron fue en contextos estrictamente profesionales, siempre con otras personas presentes. Él parecía haber construido un muro impenetrable, revirtiendo a su persona más fría y distante. La gota que colmó el vaso llegó cuando algunos inversores, preocupados por la repercusión negativa, amenazaron con retirar su apoyo al proyecto de La Mancha. Para Victoria eso fue insoportable, ver un trabajo que beneficiaría a cientos de familias amenazado por culpa de chismes infundados. Decidida a resolver la situación, redactó una carta formal, pidiendo un alejamiento temporal de sus proyectos, esperando que su ausencia calmara los ánimos y salvara las iniciativas sociales que tanto valoraba. Dejó el documento sobre la mesa de Eduardo después del horario de oficina, cuando la oficina ya estaba casi vacía. Estaba a punto de salir cuando lo encontró parado en la puerta, observándola con una expresión exhausta. Él había envejecido años en solo semanas. «¿Qué es esto?», preguntó indicando el sobre. «Mi solicitud de alejamiento temporal, hasta que esta tormenta pase». Eduardo tomó el documento, lo leyó rápidamente y lo rompió en pedazos. «Inaceptable. Es la única solución. Los proyectos son más importantes que nosotros dos. Huir nunca es la solución». Él tiró los pedazos de papel a la papelera. «Pasé la semana entera enfrentando al consejo, accionistas y la prensa. No voy a permitir que un rumor infundado destruya todo lo que hemos construido». «¿Todo lo que hemos construido?», Victoria repitió, confusa con el cambio de tono. «Hace algunos días apenas podía mirarme, porque estaba intentando encontrar el camino correcto». Él dio un paso en su dirección. «Pasé la vida entera siguiendo un plan, Victoria. Educación en las mejores escuelas, las conexiones correctas, las relaciones adecuadas. Un guión perfecto para el éxito. Y entonces usted aparece, rompiendo copas de cristal y desafiando todas mis certezas. Y eso es, bueno, es aterrador». Eduardo sonrió por primera vez en días. «Y liberador. Me di cuenta de algo esta semana. Si cediera a las presiones ahora, estaría destinado a ceder para siempre. Viviría a merced de apariencias y expectativas ajenas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que terminé mi compromiso con Débora. Fue difícil y doloroso, pero necesario. Nuestra relación ya era más convención que sentimiento desde hacía mucho tiempo». Victoria sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la cautela. «No hizo esto por mi culpa, espero. Sería demasiada responsabilidad. Lo hice por nosotros dos, porque por primera vez en años siento que estoy viviendo de verdad, no solo existiendo». Él se acercó más, pero el camino aún es complicado. El consejo está dividido, algunos accionistas están nerviosos y la prensa sigue especulando. ¿Qué propone entonces? Enfrentar la tormenta juntos, con dignidad y transparencia, como usted me enseñó desde el principio. Eduardo tocó su rostro suavemente. «No será fácil. Habrá consecuencias. Siempre las hay». Victoria cubrió la mano de él con la suya. «Pero algunas cosas valen el riesgo». Ellos sellaron el nuevo entendimiento con un beso diferente del primero. No más un arrebato de pasión reprimida, sino una promesa consciente, un compromiso de enfrentar juntos lo que sea que viniera por delante. Lo que no sabían es que la tormenta apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, un nuevo titular sacudiría las estructuras de la constructora Horizonte, amenazando no solo sus proyectos sociales, sino el imperio entero que Eduardo había construido. Y Victoria descubriría que tendría que luchar una vez más, no solo por el hombre que amaba, sino por todo lo que ambos creían. La verdadera prueba de su vínculo estaba a punto de comenzar, y el escenario sería mucho más grande que un salón de fiestas donde una vez habían bailado un tango que había cambiado sus vidas para siempre. Escándalo inmobiliario. Constructora Horizonte acusada de fraude en licitaciones.
El titular del Diario del Comercio estampaba la primera página en letras mayúsculas. Justo debajo, una foto de Eduardo en una reunión con autoridades municipales y un texto que insinuaba esquemas de favoritismo en contratos públicos, incluyendo el proyecto de La Mancha. Victoria sintió que el estómago se le hundía al ver la noticia en el móvil, aún en casa. No podía creerlo. El proyecto que había sido concebido con tanto cuidado, que beneficiaría a cientos de familias, ahora era presentado como fruto de corrupción. Peor aún, el texto sugería que su promoción meteórica estaba relacionada con un supuesto esquema para desviar la atención de las irregularidades. No esperó al chofer. Tomó el primer autobús hacia el centro, llegando a la sede de la constructora Horizonte para encontrar el caos instalado. Periodistas aglomerados en la entrada, guardias de seguridad bloqueando el acceso, empleados con expresiones de pánico. Regina la recibió en el vestíbulo, el rostro tenso. Menos mal que llegó. Él está en el 18º piso, con los abogados desde las 5 de la mañana. No atiende a nadie. Victoria fue directamente al piso ejecutivo, ignorando miradas y susurros. Encontró a Eduardo en su sala de reuniones privada, rodeado por 3 abogados y Marcelo Lemos, el director jurídico de la empresa. Mapas, documentos y contratos esparcidos por la gran mesa oval. Su rostro estaba pálido, ojeras profundas delatando la noche en vela. Victoria. Él la vio y le hizo un gesto para que se acercara. «Necesito que todos salgan, por favor». «5 minutos». Los hombres salieron renuentes, dejándolos a solas. Tan pronto como la puerta se cerró, Eduardo dejó que su postura erguida se desplomara por un instante. «Es obra de Gustavo. Tengo certeza absoluta. ¿Las acusaciones tienen fundamento?». Ella necesitaba preguntar, aunque ya sabía la respuesta. «Claro que no». Él se pasó las manos por el rostro exhausto. «La licitación de La Mancha fue absolutamente transparente. Ganamos porque nuestro proyecto era superior e incluía beneficios sociales que ningún otro contemplaba. Gracias a usted. Entonces, ¿por qué esto ahora?». «Oh, timing, perfecto». La noticia llega exactamente cuando estamos vulnerables por culpa de los rumores sobre nosotros dos. Y pocos días después de que yo terminara con Débora, cuya familia tiene conexiones políticas importantes. Eduardo la miró directamente. «Es un ataque coordinado, Victoria. Alguien quiere derribarme y está usando todo lo que puede. ¿Qué podemos hacer?». Él dudó. «Yo no, usted voy a enfrentar esto. El Consejo ya está presionando. Algunos sugieren que me aparte temporalmente hasta que todo sea esclarecido. Eso sería admitir culpa. Sería proteger a la empresa y protegerla a usted». Eduardo bajó la voz. «Si yo caigo, no quiero arrastrarla conmigo». Victoria sintió una onda de indignación. «No estoy aquí para ser protegida, Eduardo. Estoy aquí para luchar a su lado. Esta no es su batalla. Se convirtió en mía en el momento en que atacaron nuestro proyecto». Ella se acercó determinada. «Además, conozco La Mancha como nadie aquí. Sé exactamente cómo se tomó cada decisión». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Juana Vidal entró, acompañada por 2 miembros del Consejo. Su sonrisa apenas disimulaba la satisfacción. «Eduardo, el Consejo está reunido en la sala principal. Exigen su presencia inmediata». Su mirada se deslizó hacia Victoria. «La suya no fue solicitada, señorita Albornoz». «Ella viene conmigo», Eduardo respondió, reasumiendo su postura de autoridad. «Como coordinadora del proyecto de La Mancha, su conocimiento será esencial». La reunión del Consejo fue brutal. 12 hombres y 3 mujeres, todos con expresiones que variaban entre preocupación genuina y oportunismo mal disimulado. Algunos eran aliados de larga data del padre de Eduardo. Otros eran inversores más recientes que nunca escondieron la ambición de mayor control sobre la empresa. Ricardo Menéndez, el presidente del Consejo, un señor de 70 años que conocía a Eduardo desde niño, conducía la sesión con gravedad. «La situación es crítica. 3 clientes importantes ya suspendieron negociaciones. El Banco Nacional está reevaluando nuestra línea de crédito. La alcaldía emitió una nota afirmando que investigará todas las licitaciones en las que participamos en los últimos 5 años. Basados en acusaciones completamente infundadas», Eduardo argumentó.
No hay una sola prueba concreta en todo ese reportaje. Solo insinuaciones y fuentes anónimas. La opinión pública no espera pruebas. Eduardo, respondió Sandra Morán, una de las consejeras más influyentes. La mera sospecha ya causa daños inmensurables. Necesitamos una respuesta contundente e inmediata. Estoy preparado para hacer un pronunciamiento oficial hoy mismo, desmintiendo categóricamente cada acusación y no será suficiente, interrumpió Carlos Prado, el consejero más joven y ambicioso. El Consejo votó antes de su llegada. Consideramos necesario su alejamiento temporal de la presidencia hasta que las investigaciones sean concluidas. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Eduardo permaneció impasible, aunque Victoria, a su lado, podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. ¿Votaron sin mi presencia, sin escucharme primero? Su voz era controlada, pero cargada de indignación. Esta empresa lleva mi apellido. Fue construida por mi padre y expandida por mí a lo largo de 20 años. ¿Y ustedes deciden sobre mi alejamiento en una reunión de emergencia? Precisamente por llevar su nombre, la empresa sufre cuando su reputación es cuestionada, respondió Ricardo con genuino pesar. Es una medida de protección, Eduardo, para Horizonte y para usted. ¿Y quién asumiría durante ese alejamiento temporal? Juana Vidal como presidenta interina, con supervisión directa del Consejo, respondió Carlos, incapaz de esconder completamente la satisfacción. Eduardo soltó una risa seca, sin humor. Claro, la misma Juana que accidentalmente filtró información privilegiada a la constructora Vanguardia el año pasado. Una coincidencia interesante, considerando que Gustavo Mendoza parece estar detrás de estas acusaciones. Juana palideció. Eso es difamación, Eduardo. Nunca probaron nada contra mí, así como nada fue probado contra mí en las acusaciones de hoy. Él replicó. La diferencia es que en su caso yo tenía evidencias suficientes, pero opté por una segunda oportunidad en lugar del escándalo. Parece que me equivoqué. La sala estalló en argumentos cruzados. Victoria permaneció en silencio, observando atentamente cada reacción, cada alineación de fuerzas. Algo en la mención de la filtración de información despertó su atención. Una pieza del rompecabezas que parecía fuera de lugar. Pido la palabra, dijo ella finalmente, su voz sorprendentemente firme en medio de la confusión. Ricardo Menéndez, aún respetando protocolos incluso en la crisis, asintió. La señorita no es miembro del Consejo, pero como está directamente involucrada en el proyecto cuestionado, se puede hablar. Gracias. Victoria se levantó. Enfrentando las miradas que variaban de lo curioso a lo hostil, me gustaría solicitar 24 horas antes de cualquier decisión sobre el alejamiento. Creo que puedo traer evidencias que esclarecerán no solo las acusaciones infundadas, sino también su verdadero origen. Carlos Prado rió abiertamente. ¿Y qué tipo de evidencia podría presentar una exlimpiadora sin formación que nuestro departamento jurídico no logró encontrar? El comentario provocó incomodidad visible en varios consejeros. Eduardo comenzó a levantarse, furioso, pero Victoria le tocó ligeramente el brazo, señalando que podía manejar aquello. El tipo de evidencia que viene de quien conoce el terreno. Señor Prado, literalmente. Ella sonrió sin inmutarse. Crecí en La Mancha. Conozco cada palmo de aquella región, cada político local, cada contratista que ya intentó construir allí. Sé exactamente quién se beneficiaría con el fracaso de nuestro proyecto, y no es la población local. Ricardo Menéndez la estudió con interés renovado. ¿Qué propone exactamente, señorita Albornoz? Un aplazamiento de 24 horas en la votación para el alejamiento. Tiempo suficiente para reunir evidencias concretas. Si fracasa, no pediré una nueva prórroga. Tras un breve debate, el Consejo acordó, algunos por genuino interés en la verdad, otros quizás para no parecer precipitados, y algunos claramente esperando que ella se humillara en el fracaso. Al salir de la sala de reuniones, Eduardo la llevó a un rincón aislado. ¿Qué tiene en mente? No hay evidencia que encontrar, Victoria. Es una trampa completa. Toda mentira tiene un punto débil. Sus ojos brillaban con determinación. La mención de la filtración de información a Gustavo
Me dio una idea. Necesito visitar La Mancha hoy mismo. Y después, necesito acceso completo a los archivos de la empresa, incluyendo los registros de comunicación entre Juana y los proveedores externos. Eduardo dudó. Esto es arriesgado. Si Juana está realmente involucrada y se da cuenta de que estamos investigando, es por eso que necesito que usted continúe aquí, manteniendo las apariencias. Deje que piensen que está solo intentando controlar daños mientras yo trabajo entre bastidores. Ella le tomó las manos. Confíe en mí. Algo en su mirada, aquella misma determinación que lo había impresionado desde el primer momento, lo convenció. Tenga cuidado y manténgame informado de cada paso. En las horas siguientes, Victoria ejecutó un plan meticuloso. Primero, una visita a La Mancha, donde conversó con líderes comunitarios y pequeños comerciantes locales. Después, horas sumergida en los archivos digitales de la empresa, con la ayuda discreta de Diego Olivares, un joven técnico de TI que siempre la había tratado con respeto. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Diego, mientras revisaban registros de correos electrónicos y mensajes corporativos. Conexiones, especialmente entre Juana Vidal, Gustavo Mendoza y cualquier persona en la alcaldía involucrada con la licitación de La Mancha. A medianoche, exhausta pero triunfante, Victoria envió un mensaje a Eduardo. Lo encontré. Venga a mi apartamento tan pronto como pueda. No confíe en ningún teléfono de la empresa. Él llegó una hora después, pareciendo tan cansado como ella, pero con un brillo de esperanza en los ojos que no estaba allí antes. ¿Qué descubrió? Victoria esparció documentos impresos y anotaciones sobre la mesa de la pequeña sala. Una conspiración en 3 frentes. Gustavo Mendoza, Juana Vidal y Roberto Santa Cruz, secretario municipal de Obras. Juana ha estado filtrando información estratégica durante al menos 2 años. No solo datos de la empresa, sino detalles sobre su vida personal. ¿Cómo logró probar esto? Ella fue descuidada. Usaba su correo electrónico corporativo para comunicarse con una dirección aparentemente inocente. Una consultora de fachada que pertenece a un primo de Gustavo. El patrón es claro. Siempre que teníamos una reunión importante o una decisión estratégica, había comunicación entre ellos. Eduardo examinó los documentos impresionado. Esto explica cómo Gustavo siempre parecía un paso adelante en las negociaciones. Pero lo peor vino después de que la conocía usted. Victoria mostró una serie de mensajes fechados en los últimos meses. Juana comenzó a proporcionar información sobre nosotros, horarios de reuniones privadas, comentarios sobre nuestra cercanía, incluso fotos tomadas discretamente durante eventos corporativos. Para alimentar los tabloides, Eduardo sintió que el estómago se le revolvía de indignación, usando nuestra vida personal como distracción. Exactamente. Y cuando usted terminó con Débora, el plan se aceleró. Encontré mensajes entre Juana y el secretario Roberto discutiendo cómo aprovechar el momento de fragilidad y lanzar la bomba antes de que él se recupere. La acusación de fraude en la licitación. Sí, pero aquí está lo más interesante. Victoria sacó un último conjunto de documentos. Descubrí que el propio Gustavo intentó sobornar a funcionarios de la alcaldía para ganar la licitación de La Mancha. Hay registros de depósitos, encuentros secretos. Cuando falló, decidió sabotear a quien ganó legítimamente, usted. Eduardo absorbió la información con una expresión que mezclaba furia y alivio. ¿Cómo consiguió todas estas pruebas en solo un día? Victoria sonrió orgullosa. No fue fácil. El registro de los correos electrónicos vino del sistema interno. Las pruebas contra Gustavo vinieron de la propia comunidad de La Mancha. Parece que él no se dio cuenta de que ofreció sobornos a personas que me conocen desde niña. Cuando supieron que yo trabajaba en el proyecto de Horizonte, guardaron los registros de las ofertas, esperando el momento adecuado para usarlos. Su Augusto estaría orgulloso. Eduardo tocó su rostro con ternura. Usted salvó no solo mi empresa, sino el proyecto que va a transformar la vida de cientos de familias. Aún no salvamos nada. Victoria volvió al modo práctico. Necesitamos presentar esto al Consejo de forma estratégica. Si vamos directamente con las acusaciones, Juana tendrá tiempo de defenderse.
posiblemente destruir evidencias. Deje eso en mis manos. Eduardo sonrió por primera vez en días. Aprendí algunas cosas sobre estrategia con usted. A la mañana siguiente, el Consejo de la Constructora Horizonte se reunió nuevamente para votar el alejamiento de Eduardo. El clima era sombrío, la mayoría ya resignada a lo que parecía inevitable. Juana Vidal apenas podía disimular la expectativa, posicionada estratégicamente cerca de la silla que ocuparía como presidenta interina. Eduardo entró el último, sorprendiendo a todos al aparecer impecablemente vestido y con una expresión serena, casi confiada. Victoria lo acompañaba, llevando una carpeta discreta. Antes de proceder a la votación, Eduardo comenzó, su voz tranquila y controlada. Me gustaría presentar algunas informaciones relevantes que mi equipo descubrió en las últimas 24 horas. Eduardo, interrumpió Carlos Prado visiblemente incómodo, ya discutimos todo ayer. No hay nuevos hechos que... De hecho, los hay. Ricardo Menéndez intervino, el respeto por la tradición hablando más alto. Acordamos darle a la señorita Albornoz 24 horas. Sería justo escucharlos. Eduardo hizo un gesto y la pantalla grande de la sala de reuniones se encendió, exhibiendo una presentación meticulosamente organizada. Lo que verán ahora es resultado de una investigación conducida por la señorita Albornoz, con apoyo de nuestro departamento de TI y testigos externos. En los 20 minutos siguientes, él presentó de forma clara y devastadora todo el esquema, los correos electrónicos comprometedores, las conexiones financieras, las evidencias de que la acusación contra Horizonte era en realidad una cortina de humo para encubrir las propias actividades ilícitas de Gustavo Mendoza. Y más doloroso para el Consejo, la prueba de que Juana Vidal había traicionado a la empresa repetidamente a lo largo de años. A medida que la presentación avanzaba, el rostro de Juana fue pasando del desdén a la preocupación y finalmente al pánico. Cuando Eduardo exhibió copias de transferencias bancarias a su cuenta offshore, ella se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Estos documentos son forjados. Cada ítem fue verificado y autenticado, Eduardo respondió tranquilamente. Incluso por peritos independientes, cuyos informes están incluidos en el dossier que cada consejero está recibiendo en este momento. Asistentes entraron en la sala, distribuyendo carpetas idénticas a la que Victoria llevaba. El consejo las abrió simultáneamente, el silencio profundizándose a medida que examinaban el contenido. «Hay más», continuó Eduardo. La señorita Albornoz consiguió declaraciones firmadas de residentes de La Mancha, confirmando los intentos de soborno por parte de Gustavo Mendoza. Y esta mañana, nuestros abogados presentaron todo este material al Ministerio Público, que ya inició una investigación formal. Ricardo Menéndez fue el primero en manifestarse, su voz temblando ligeramente de indignación. «Juana, estas acusaciones son extremadamente graves. ¿Qué tiene que decir?» Ella miró alrededor como un animal acorralado. «Es un montaje. Eduardo está manipulando todo para salvarse». Ella señaló a Victoria. «Es solo su amante haciendo lo que sea necesario para protegerlo». «Eso es suficiente». Ricardo se levantó. «Señores consejeros, creo que nuestra agenda ha cambiado significativamente. Propongo la suspensión inmediata de Juana Vidal de todas sus funciones, pendiente de investigación interna y de las autoridades competentes». La votación fue unánime. Cuando se llamó a los guardias de seguridad para escoltar a Juana fuera del edificio, ella le lanzó una última mirada de odio a Victoria. «Usted no es nada, solo una camarera afortunada, que pronto será olvidada cuando él se canse». Victoria se mantuvo digna, sin responder a la provocación. Cuando la puerta se cerró, Ricardo Menéndez se dirigió al consejo. «Creo que le debemos una disculpa a Eduardo. Y si me permiten la sugerencia, deberíamos considerar seriamente la promoción de la señorita Albornoz a un cargo ejecutivo permanente. Su trabajo hoy demostró no solo lealtad, sino excepcional competencia». El clima en la sala había transformado completamente. De un tribunal a punto de condenar, se convirtió en una celebración de renovación. Varios consejeros se acercaron para felicitar a Eduardo y Victoria. Algunos,
genuinamente aliviados, otros claramente reposicionándose ante la nueva realidad de poder. Cuando finalmente quedaron solos en la sala, Eduardo le tomó las manos a Victoria entre las suyas. ¿Cómo puedo agradecerle? No necesita. Hice esto tanto por mí como por usted. Ella sonrió. El proyecto de La Mancha significa mucho para mí. Y en cuanto a nosotros, creo que es hora de que dejemos de escondernos. Él la miró con intensidad. No será fácil. La prensa especulará. Habrá rumores, teoría, y nosotros enfrentaremos todo juntos. Con dignidad, Victoria completó, como mi padre me enseñó. Un mes después, la constructora Horizonte realizaba el lanzamiento oficial de la piedra fundamental del complejo Nueva Esperanza en La Mancha. El proyecto, ahora expandido, incluía no solo las viviendas originales, sino un centro de capacitación profesional y una incubadora de pequeños negocios. Eduardo y Victoria llegaron juntos, sin esconder el relación que ahora era oficial. Él la presentó como la nueva directora de proyectos sociales de la empresa, cargo creado especialmente para fortalecer la nueva visión de Horizonte, enfocada no solo en construir edificios, sino en transformar comunidades. Doña Elena, completamente recuperada, observaba orgullosa a su hija, discursando para autoridades y residentes locales. A su lado se sentaba Ricardo Menéndez, quien se había convertido en un mentor improbable para Victoria en los asuntos corporativos más complejos. Su hija es extraordinaria, comentó el viejo ejecutivo. Nunca vi a Eduardo tan vivo, tan conectado con el propósito mayor de la empresa. Victoria siempre tuvo ese don, respondió doña Elena, los ojos llorosos. Su padre decía que ella nació con la capacidad de ver belleza donde otros solo ven problemas. Tras la ceremonia oficial, lejos de los focos y cámaras, Eduardo llevó a Victoria a un espacio reservado en el terreno, donde una pequeña plaza sería construida. Tengo un pedido especial. Él parecía casi nervioso, algo raro para el poderoso empresario. Me gustaría nombrar esta plaza en honor a su padre. Centro Comunitario Augusto Albornoz. Victoria sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente. Él estaría tan honrado. ¿Pero por qué? Porque sin él usted no sería quien es, y sin usted yo no habría descubierto quién puedo ser. Eduardo respiró hondo. Y hay un pedido más. Él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No es el momento más tradicional para esto, quizás, pero nada en nuestra historia fue tradicional. Abrió la caja, revelando un anillo de diseño simple pero elegante. Victoria Albornoz, usted me enseñó que la vida es un baile que vale la pena bailar con pasión y propósito. ¿Acepta continuar ese baile conmigo, como mi esposa? Ella miró del anillo al hombre frente a ella. No más el empresario arrogante que la había humillado meses antes, sino un compañero que había aprendido a valorar no solo su talento, sino su corazón. Acepto, pero con una condición. Cualquiera, que nuestro primer tango como casados sea bailado aquí, en esta plaza, cuando todo esté construido, para que mi padre pueda de alguna manera estar presente. Eduardo la atrajo a un abrazo emocionado. Lo prometo, y será solo el primero de muchos. Un año después, el complejo Nueva Esperanza estaba concluido, transformando significativamente la región. En el centro de la Plaza Augusto Albornoz, en una noche especial de inauguración, Eduardo y Victoria, ahora marido y mujer, bailaron un tango bajo las estrellas, observados por residentes, amigos y doña Elena, que lloraba de emoción. La música que eligieron no fue por una cabeza que habían bailado aquella primera noche, sino la comparsita, un tango que habla sobre comienzos, jornadas y celebraciones. Sus pasos ya no eran de desafío, sino de comunión, un baile de igual a igual, de dos almas que habían encontrado una en la otra la melodía perfecta. Cuando la música terminó, permanecieron abrazados bajo aplausos cálidos. Eduardo le susurró al oído: «Gracias por enseñarme a bailar la vida, no solo a sobrevivir a ella». Victoria sonrió, recordando el camino extraordinario que los había traído hasta allí, de las copas rotas al imperio reconstruido sobre valores más humanos, de la humillación al amor verdadero, del miedo a la valentía de ser quienes realmente eran. La vida es el baile más complejo de todos, ella respondió.
Y usted terminó convirtiéndose en un excelente bailarín. En el horizonte, más allá de los nuevos edificios que brillaban con luces recién instaladas, el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con los mismos colores que Victoria admiraba años antes, cuando aún era solo una joven soñadora en un autobús abarrotado, repitiéndose a sí misma, solo un día más, solo un